Se habla mucho sobre la representación en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Unión, si es o no si hay o no, si habrá o no una sobre representación de Morena en el Congreso de la Unión. Y bueno, sobre este tema vamos a platicar con el especialista en la materia, politólogo Javier Rosiles Salas, analista de cabecera de Sonora Noticias AM. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte como siempre. Buen día. ¿Qué tal, estimada Neri? Ya sabes, también para mí un gusto siempre estar aquí con ustedes en Radio Sonora y desde luego con el amplio y amable auditorio. No, gracias por tomarnos la llamada. Compártenos un poquito sobre tu perspectiva en torno a la representatividad de las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión próximamente. A ver cómo lo visualizas. Sí, muy bien, Mira, muchas gracias. Pues mira, lo primero que diría sobre Sí. lo que comentabas es que si Morena y sus aliados van a estar sobre representados, la respuesta es que sí, ¿no? Ujú. Me parece que es inevitable que Morena pues va a tener una cantidad de legisladores, ¿no? Que no le corresponden de acuerdo a su votación. Ahora, la pregunta es ver eso qué significa o qué implica. Entonces, a mí me parece que hay algunos analistas, lo digo con mucho respeto, que como que les gana esta parte de estar de un bando o de otro, ¿no? Me parece que a veces se olvida la parte técnica. Entonces, cuando uno revisa el sistema electoral, que es la manera en que se distribuyen finalmente los votos, ¿no? Pues me parece que hay que ser como más cauteloso y mucho más técnico. Entonces, aunque uno tenga, digamos, su corazoncito, pues hay que atender lo que dice la legislación, ¿no? Entonces, en este momento, estimada Miria, el asunto de discusión es que el artículo 54 de la Constitución no dice coalición, ¿no? Ujú. Entonces, como solamente dice partido, eso permite que, por ejemplo, Morena obtuvo y sus aliados el 54% de los votos. Entonces, como la ley dice que no puede pasarse de 8%, ¿no? Entonces eso nos llevaría a que solamente pudieran acceder al 62% de la Cámara. Hablemos de la Cámara de Diputados. Ujú. Pero si tú lo ves por partido, eso significa que ese 54% no se podría limitar al 62%, sino que pasaría a 8 por cada partido, es decir, podría subir hasta el 74% de la Cámara. Entonces, Ujú. esa es la discusión, ¿no? Entonces, yo entiendo que es algo complejo, pero digamos, para la auditoría, ¿esto qué significa? Pues significa nada más y nada menos que contar con mayoría calificada en la Cámara. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque entonces, si Morena y sus aliados tienen más del 66% de la Cámara, eso implica que tiene mayoría calificada y entonces no necesitan a la oposición, no requiere negociar con la oposición, pues para hacer las reformas constitucionales que quiera Claudia Sheinbaum o que quiera el movimiento. Entonces, esa es la discusión, estimada Anita, por eso lo que se discute es bastante Ujú. importante, ¿no? Porque pues obviamente no es lo mismo que tengas esta mayoría calificada a no tenerla, pero entonces son esas cuestiones técnicas que a veces complican, pero mira, yo quisiera hacer Sí. una diferencia. Ujú. Una cosa me parece a mí que es la equidad y otra cosa la proporcionalidad. Entonces, no existe, estimada Niria, ningún sistema electoral en ningún país que sea proporcional al 100%, que hay una proporcionalidad perfecta. ¿Por qué? Porque siempre pues hay alguna diferencia, es decir, algún partido obtiene cierto porcentaje y es casi imposible pues que tenga ese mismo porcentaje en las cámaras legislativas. Entonces, pues el tema está ahí complejo y pues me parece que Ujú. por eso pues hay mucha pugna, ¿no? Entre los partidos pues por tener esta mayoría calificada o no tenerla en el caso de lo que defiende la oposición, ¿no? Este escenario es la primera vez que se presenta, Javier, o en legislaturas de muchos años atrás, a lo mejor no sé, quizá cuando todavía, no teníamos alternancia, el PRI, por ejemplo, en su momento dominó de la misma manera o tuvo esta representación de esa manera. Fíjate que es muy buena pregunta. Siempre ha habido sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general. Pero ahora hay que decirlo de manera muy clara. El asunto es que Morena y los aliados jugaron con las reglas. Yo digo, estimada Mire, lo digo muy respetuosamente, que Morena y sus asesores están haciendo algo impropio, pero no ilegal. Es decir, al hacer este convenio de coalición, entonces le asignan algunos distritos al Partido Verde y al PT, ¿no? Entonces, esto produce que Morena no llegue a su tope del 8%. Entonces, si Morena metiera a todos sus candidatos que ganaron como propios, pues entonces tendría que seguir este tope del 8%. Pero como repartió algunos distritos con sus aliados, con el Partido Verde, con el PT, esto le permite entonces hacer esta descarga, si me permites decirlo así, en los demás partidos, y entonces Morena pues por eso está
exigiendo pues más diputados de RP, de representación proporcional, y entonces pues esto hace que suban los diputados de Morena, los diputados del Verde, los diputados del PT, perdón, y juntos pues tienen una cantidad que a muchos opositores pues no les gusta tanto en la Cámara, pues porque tendría esta mayoría calificada. Entonces, yo te diría, siempre ha habido sobrerepresentación, pero esta vez me parece que Morena jugó muy bien con las reglas, y lo que yo veo es que es algo impropio, porque sí me parece que es impropio, porque hay distritos donde tú le das el triunfo al Partido Verde o le asignas esa diputación cuando el Partido Verde claramente no ganó ese distrito, sino que lo ganó Morena, pero yo creo honestamente que no es ilegal porque no está establecido así en la Constitución. Ok, ahora, ¿se perderá este tema? Bueno, es que también es muy subjetivo, me parece, el tema del debate, ¿no? Porque luego llamar así como que debate lo que a veces ocurre allá en la Cámara, híjole, a veces hasta es penoso. Pero desde tu punto de vista, Javier, entonces si ya pues Morena no va a necesitar a la oposición, por ejemplo, o negociar con la oposición para reformas o temas importantes, se perderá un poco pues ahí el tema del debate, ¿qué se pierde, qué se gana, pues? Sí, mira, yo creo que se pierde bastante porque, mira, el problema es que hay una oposición muy debilitada. Ah, eso también es importante, ¿eh? Una oposición muy debilitada, y entonces pues va a llegar muy débil a la negociación. Yo creo, estimada amiga, que siempre las fuerzas políticas acaban negociando en la Cámara. El problema es con qué fuerza llegas a la negociación. Y en este caso, pues sí me parece que el PAN, el PRI, además hay que decirlo, Nidia, estos partidos en su interior tampoco están como en los mejores días, ¿no? Entonces, el PRI, por ejemplo, llega bastante debilitado, de por sí no tiene senadores, ya corrió o no aceptó a Manuel Beltrones, ¿no? Entonces, ese es el problema, que la oposición llega muy debilitada, y pues Morena, hay que decirlo, pues Morena defiende, digamos, sus votos, defiende lo que puede con la parte legal, y el asunto es que, fíjate, y en esta discusión sobre representación, yo no veo a la oposición, yo veo más presente a analistas, más presente a ONG discutiendo y debatiendo y tratando de impedir esta sobrerepresentación, ¿no? Y la oposición me parece que está muy callado y no está con esta fuerza que nos gustaría, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí es una mala noticia, estimada Nidia, porque evidentemente quienes creemos en la democracia, pues nos gusta más la pluralidad y que haya negociaciones, y ojalá que la oposición pues pronto sea un poquito más fuerte, ¿no? Nos guste o no, ahora, es mejor tenerla a no tenerla. Ahora, al final del día también, Javier, pues la gente tiene mucho que ver porque es quien vota, ¿no? Y al final del día así lo decidió también, ¿no? Estimada amiga, por eso cuando la gente dice que su voto no cuenta, esta es la muestra de que cuenta, y cuenta muchísimo. Porque acuérdate que tenemos dos principios, el de RP, que es un poco el de que estamos comentando ahorita, pero también es el principio de mayoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claudia Sheinbaum pues gana por un principio de mayoría, es decir, no tenemos como una presidenta y media, ¿no? Entonces, sí es importante lo que comentas, porque la ciudadanía debe considerar que su voto vale muchísimo, y su voto realmente puede cambiar, ¿no? El que una oposición sea más fuerte o que tenga alcance un legislador no lo alcance. Entonces, por eso me parece que, bueno, la ciudadanía, como le dices tú, en este momento eligió por una opción que es Morena en su generalidad, ¿no? Y pues eso hay que respetarlo. Así es. Me parece que hay que valorar esa parte, ¿no? De la ciudadanía. Muy bien, pues está muy interesante, sin duda alguna, como siempre, este tema. Javier, pues muchísimas gracias por conversar con nuestra audiencia. Como siempre es un gusto, es un placer escucharte. Te enviamos un saludo muy caluroso desde acá, desde Sonora. Gracias, mira, un placer como siempre, hasta pronto. Ándale, pues ahí estás, Javier Rosiles, siempre un placer, un gusto escuchar sus análisis en materia, bueno, es que Javier es especialista en temas de elección, en temas políticos, electorales, mucha experiencia también como analista en medios nacionales, y en esta ocasión hablando sobre este tema tan importante, sobre la representación por allá en el Congreso de la Unión, un tema